CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Pares Impares. Ha comenzado el periodo del invierno y con eso también la introspección que probablemente necesita nuestra sociedad para pensar qué es lo que quiere que florezca cuando llegue el verano. Ustedes saben que el invierno está marcado por el solsticio de invierno, que era una época en que los pueblos originarios sembraban. La semilla se guarda y toma fuerza para poder salir correctamente en tiempos de cosecha. Bueno, ¿qué podríamos sembrar hoy día en el futuro de nuestro país, en esta tierra idealmente fértil del futuro de nuestro país? ¿Qué necesitamos para que lo que florezca nos alimente a todos, nos permita estar cobijados a todos y también conectados y que podamos compartir ese fruto? Esta pregunta, que viene siempre inspirada de la naturaleza, nos lleva a la cuestión más profunda de estos tiempos. Tiempos de inteligencia artificial, tiempos de transformación global, tiempos de cambio climático. Necesitamos saber qué es lo que requerimos sembrar para poder cosechar esa otra cosa que queremos. ¿Pero qué queremos? Con esta gran pregunta comenzamos este capítulo de Pares Impares. A veces el lenguaje lo enreda todo. Queremos resolver un problema hablando, pero nos cuesta tener las herramientas correctas, saltamos muy rápido, reaccionamos demasiado. Existen otros mundos, el mundo de la experiencia, en la que los humanos somos bastante más parecidos. Todos tenemos la experiencia de haber nacido, aunque no la recordemos. Muchos tenemos la experiencia de ver a alguien morir. También podemos compartir otras experiencias como la de celebrar el cumpleaños, la de festejar, o la de bailar, o la de escuchar música. Estos otros lugares de la experiencia humana permiten tender puentes en lugares donde a veces era muy difícil hacerlo. Por eso hoy queremos comprender mejor cuál podría ser el rol de la música para tejer esas nuevas rutas que habiliten el futuro. La migración es movimiento. Lo hacen las aves cruzando continentes, el polen a través de las abejas, las células en nuestro cuerpo y, por supuesto, las personas. 10% de la población en Chile es migrante. Sin embargo, la experiencia no es igual para todos. Según el informe número 40, Claves Ipsos, los migrantes tienen una opinión dividida sobre cuán fácil les ha sido integrarse a la sociedad chilena. 28% considera que ha sido difícil y 36% fácil. Además, 78% dice que ha sufrido alguna vez discriminación o xenofobia. ¿Cómo podemos aprender a vivir en diversidad? Es la pregunta que se hizo Alejandra tras cuestionarse la cobertura de los medios sobre la migración. Así, en 2019 creó un espacio de encuentro y participación ciudadana ligado a su trabajo, la música. Lo que yo hago es dirigir orquestas. ¿Por qué no creo un concierto invitando a chilenos, por supuesto, pero también a extranjeros que están viviendo en nuestro país? Entonces, como un gesto de hermandad, en el fondo. Gran Concierto por la Hermandad es el nombre del proyecto que a través de cuerdas, vientos, percusión y un gran coro ciudadano aúna a personas de distintos orígenes. Todos tenemos historias, todos tenemos diversos vínculos, diversas procedencias y confluir en proyectos como este, la verdad que es grande. La música puede transmitir ya sea una historia o unas emociones sin necesidad de tener alguna letra o de decir algo. Y cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede escuchar eso y sentir lo mismo que otra persona al otro extremo del mundo. Son meses de ensayo los que los llevaron a presentarse ante más de 5.000 personas en Estación Mapocho. Interpretaron la 9ª Sinfonía de Beethoven, una obra que celebra la fraternidad, la esperanza y la unión. Este coro ciudadano es un coro de gente que muchos de ellos no han cantado jamás en sus vidas, entonces tienen esta oportunidad para cantar juntos y lo que ocurre es realmente es conmovedor. Y fue muy hermoso, la verdad, porque como el 35% de la orquesta y coro eran migrantes.
la mayoría nunca ha cantado antes obras catedrales de la música clásica, la mayoría o casi el 90% no lee música. En un momento es como una como convergencia o como cohesión, coherencia, armonía, y es algo como una metáfora sonora. Pero esto está abierto a todos, entonces eso lo encontramos como un elemento integrador maravilloso y por eso a nosotros nos entusiasmó tanto también el que estas cosas que uno de repente escucha en los teatros, también uno pudiera formar parte de eso. Como fue tanto tiempo, uno empieza a ver a las personas más seguido y creas de manera inconsciente un vínculo. Si yo bien a ti te veo ahora, si te veo en otra parte probablemente te voy a saludar. Y así, mientras más constante el vínculo es más fuerte. Y ya no solamente empiezas a decir, él es soprano como yo, o él es tenor, o él lo veo acá. Después empiezas a preguntarte cómo estás, cómo te sientes. Si no vas, preguntas por la persona. Ese sentido es muy bonito de crear humanidad, comunidad y red de apoyo social. Pero, ¿qué impacto tiene la música que permite escucharnos y conectar desde otro lugar? La neurociencia nos enseña que gracias a la interacción a través de esta, se activan distintas redes neuronales. Involucra procesamientos más complejos, como por ejemplo atención y memoria, para saber en qué lugar estás, así como también redes emocionales, ¿verdad? Porque uno tiene que darle un relato a la música, un sentido, así como también redes de sincronía e incluso teoría de la mente, que es como de favorecer comunicación social, porque en el fondo yo quiero interpretar lo que yo hago, pero también reacciono, por ejemplo, con respecto a mis otros compañeros con los que estoy tocando o incluso respecto al público. 12 de enero de 2026 será la próxima versión del Gran Concierto por la Hermandad, donde la música nuevamente será un territorio común, tal como es el lema de Vibra Clásica, la organización encargada de dar vida a estos conciertos, donde a través de sus proyectos utilizan la música como una herramienta de transformación social. La música de las artes es la más intangible de las artes, tal vez como el amor. No puedes medirla materialmente, no está en un marco, pero te pasa algo que induce a encontrarte contigo misma, y cuando tú te encuentras contigo misma es la única manera de encontrarte con otro. Estamos en la sociedad, en comunidad, entonces sí aprendemos cómo escuchar al otro, cómo escuchar y mirar, ver la otra, y realmente está en relación, que es la metáfora de la orquesta. Cuando tú haces un tipo de música que integra visiones distintas, que integra voces distintas, bueno, lo que pasa entre la gente que está cantando, que está componiendo, que está haciendo música es una cosa maravillosa, pero también lo que trasciende. Cuando tú como espectador ves que hay personas que coordinan sus voces y cantan, algo te pasa. Dejar atrás los estigmas y abrirse al diálogo con desconocidos, dos maneras en que la música puede ser un vehículo para encontrarnos con lo más personal de cada uno, cómo nos sentimos en el lugar que habitamos. Creo que la música tiene eso, de que es muy integradora, uno puede tener cosas en común con otra persona, quizás no en la vida diaria, no todos tienen la posibilidad de nacer en el mismo lugar, ser creados del mismo modo, pero sin embargo en la música podemos encontrar puntos en común y podemos en el fondo sentir esa integración. Si sabes que te hace mover un pie, te hace mover la cabeza, ya nos estamos comunicando. Aportas a esa gran sinfonía, y independientemente de tu historia, independientemente de dónde vengas, estás allí y estás haciendo un aporte. La música une, la gente se pone feliz cuando uno canta, la música es transversal, entonces llega a todas partes y a todo el mundo, entonces es algo que une. Pero este tipo de encuentro te hace generar una energía única que solo lo da la conexión humana. ¿Han escuchado el concepto de biomimética? Es la capacidad que tenemos todos nosotros de imitar la vida sobre el planeta y descubrir grandes cosas. Lo hemos hecho para desarrollar tecnologías, pero también la podríamos usar para desarrollar tecnologías sociales. Y hoy queremos biomimetizarnos o imitar
la vida de los hongos sobre el planeta. ¿Por qué? ¿Qué gran sabiduría esconde este reino tan desconocido e invisible para los humanos? Veámoslo en la siguiente animación. Imagina una ciudad subterránea, inmensa, silenciosa, sin jerarquías y sin centros de poder, pues existe y su población es de hongos. Estas ciudades, conocidas como micelios, son una red natural que a partir de filamentos unen árboles, plantas y suelos enteros. Pero, ¿realmente no hay jerarquía? La sociedad de los hongos no compite, sino que colabora para sostener la vida. Hoy sabemos que el 90% de las plantas necesita los hongos para sobrevivir, ya que son grandes recicladores del planeta y se encargan de degradar materia orgánica como hojas, madera, petróleo y hasta nuestros cuerpos, convirtiendo estos desechos en nutrientes esenciales para el ecosistema. Además, los hongos luchan por su comunidad, colonizan selvas, volcanes, zonas árticas e incluso se han encontrado hongos viviendo y alimentándose en reactores nucleares, demostrando su adaptación y resistencia ante la adversidad. Y como mencionamos antes, el micelio, que es el cuerpo del hongo, es algo muy parecido a un internet biológico, pero que, sin esperar un like a cambio, permite que árboles de diferentes especies envíen señales bioquímicas, además de compartir agua y nutrientes. Son una comunidad que no abandona al más débil, sino que prioriza sus insumos a los más jóvenes, dándoles así las herramientas para crecer. ¿Te imaginas si la sociedad humana funcionara con estas reglas? Si en vez de individualismo practicáramos interconexión, los hongos no tienen gobiernos, pero mantienen el equilibrio. No construyen ciudades, pero reciclan todo lo que el mundo desecha. No hablan, pero llevan millones de años comunicándose sin palabras. Quizás el problema no es que seamos demasiado distintos a los hongos, sino que olvidamos que alguna vez también fuimos una red. Sin duda, ellos nos enseñan que la vida no se sostiene en el centro, sino en sus conexiones. Como decía, a veces el lenguaje lo enreda todo, porque cuando escuchamos algo tenemos el impulso inmediato de querer comentar, de reaccionar. Es tan difícil contener eso, de lo que yo tengo que decir, para más bien abrir el alma y abrir la cabeza a lo que el otro me está diciendo. A eso llamamos aprender a escuchar. Y es difícil de aprender. Entonces salimos a la calle a preguntarles a ustedes en Voces Humanas, ¿cómo podemos aprender a escuchar? Hola, yo soy Tomás de la Cruz, tengo 18 años. Hola, mi nombre es Tamara, tengo 28 años. Hola, soy Ignacio. Mi nombre es Gonzalo Vergara, mi edad es 65. Yo creo que para entender mejor a los demás, principalmente me intento como poner en su lugar. Creo que al fin y al cabo es preguntar el cómo se siente, el si necesita algo. Con la edad uno adquiere más tolerancia, eso es súper importante, porque cuando uno es más joven es más impulsivo y cree que todo tiene que pensar como uno y francamente no. La capacidad de ponerse en el lugar de los otros, yo creo que es la variable más importante. El no escuchar a los otros puede generar conflictos que no son necesarios al final, puede generar odio y ¿para qué? Viajar hace muy bien también, porque uno ve distintas cosas, ve distinta gente, ve distintas culturas, abrirte más la cabeza también. En realidad escuchar y no solo oír, porque hay muchos que dicen yo te escucho, pero normalmente lo escuchan muy a lo lejos. Meter mucho de repente el humor es importante, conversar de cosas que de repente son triviales. Yo converso con mis alumnos de fútbol, a mí me gusta la U, a mis alumnos les gusta Colo Colo, y se generan unos diálogos que no son agresivos, sino nos acercan. Hacemos un alto en Pares Impares, pero ya volvemos con más. Quédense con nosotros en CNN Chile. Hay una conversación que es el gran elefante rosado en la habitación de cualquier humano sobre el planeta, y es la conversación sobre cambio climático. Somos una especie como, es un poco terrible la imagen, pero como de langostitas, que estamos como cocinándonos lentamente, y eso hace que no pongamos suficiente atención sobre una de las grandes transformaciones de la época que nos ha tocado vivir. Y esta conversación sobre cambio climático tiene muchos impactos. Uno de ellos, sin duda, es cómo rompe los tejidos de sociedades completas en la medida que, por ejemplo, obliga a migraciones climáticas o afecta a personas que no se han adaptado a esta transformación.
Y es por eso que queremos como ponerle cara a esas historias y conocer mejor también por qué deberíamos trabajar por detener, apaciguar, adaptarnos al cambio climático de manera más enfática, no solo por las razones planetarias, sino también por las razones humanas de nuestras sociedades. Y para eso estamos hoy día con Gonzalo Muñoz, champion de la COP25 y cofundador de Manuía. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Encantado. Gonzalo, tú y yo hemos coincidido mucho en la conversación ambiental sobre cómo el cambio global está afectando a los ecosistemas, a nuestro acceso a los distintos recursos que nos han sostenido como especie sobre la tierra, el agua, ¿no? Pero tal vez no es tan frecuente la conversación sobre cómo el cambio climático, uno de los cambios que ha traído necesariamente es esta fragmentación de las sociedades. Tú has recorrido el mundo a propósito de esta conversación y me encantaría saber qué opinas sobre eso. A ver, efectivamente es bien sorprendente que frente a algo tan evidente como, ya no hablamos de cambio climático, sino que de una crisis climática, ¿no? Alguien podría decir que el cambio es positivo o es negativo. Una crisis, una emergencia climática, haya gente que se resiste, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que cabe intentar pensar en qué es lo que le está pasando a esas personas, por qué se están resistiendo, a qué se están resistiendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay una diversidad de factores. Hay gente que efectivamente le tiene miedo a cualquier cosa que implique una amenaza, una mala noticia y por lo tanto prefieren de una u otra forma desestimar o minimizar la evidencia. Después hay una cantidad importante de gente que simplemente tiene una profunda ignorancia de lo que está pasando y el por qué está pasando y cuánto de ello somos responsables los seres humanos. Después, por supuesto, hay gente que dice, no, sí, la crisis está pasando, pero no es responsabilidad de los seres humanos, es un proceso natural o lo que fuera. Y después, evidentemente, hay un grupo importante de personas que tienen intereses creados en que esa crisis o lo que sea que esté ocurriendo no les afecte a ellos personalmente, en su modo de vida, en sus inversiones, en lo que ellos estén, en lo que ellos estén llevando a cabo, incluso en el ámbito político, ¿no? Hoy, gran parte de esa polarización lo estamos viendo justamente en ese último ámbito, en el ámbito político, donde lo que ha tendido a ocurrir es que en ciertos sectores de la sociedad, particularmente en ciertos países como Estados Unidos, la palabra clima ha quedado atrapada dentro de una serie de conceptos de amenaza para ciertos grupos de la población que lo entienden, y esto es algo que yo he chequeado de manera directa, brutal, lo entienden como comunismo. Ellos creen que la agenda climática, y después la mezclan con agenda de diversidad e inclusión, y la mezclan con la agenda de los derechos de los pueblos indígenas, y la mezclan con temas como el aborto. Todos esos temas están asociados, ellos creen, a una misma agenda, y por lo tanto lo ven como una amenaza a todas aquellas creencias que les permiten mantener una forma de vida, ¿no? Esa confusión, como te digo, yo la he explorado al punto de reemplazar la palabra clima por comunismo en determinadas frases y conversaciones, y me encuentro con reacciones bastante similares. Si yo separo esa conversación, que es una conversación que tiene todo de ideológico y todo de una tremenda confusión, la separo de hoy tenemos un problema tan concreto como hay emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero, de CO2, de metano, de óxido nitroso en la atmósfera. Eso se acumula de la misma manera como si una persona quisiera suicidarse y se mete en un garage y prende el auto, sabe que se va a morir porque se va a acumular dióxido de carbono, ¿no? Sabemos cómo opera la lógica de acumulación de gases en un entorno cerrado. Esos gases de efecto invernadero están directamente vinculados a la curva de desarrollo de combustibles fósiles o de uso de combustibles fósiles en fundamentalmente los últimos 200 años. Otro elefante en la sala está directamente relacionado con el crecimiento de la población. O sea, los seres humanos hemos progresado como humanidad en los últimos 250 años, anclados en un modelo de producción y uso de energía que tiene esta externalidad negativa, que implica la acumulación de gases de efecto invernadero y una serie de otros impactos asociados, sociales y ambientales. Si yo separo eso y la persona con la que estoy conversando es capaz de entender fenómenos que son tan científicos como la gravedad, tan científicos como la ley de la termodinámica, ¿no? Son leyes físicas que nos rigen,
puedo hablar de descarbonización. Y la descarbonización es algo que está ocurriendo en la sociedad moderna a una velocidad absolutamente imparable, de la cual incluso los chilenos nos hemos beneficiado y estamos felices de cómo en Chile se han desarrollado las energías renovables y los autobuses hoy en día en su gran mayoría son eléctricos y tenemos hoy en día muchos elementos que antes producían gases de efecto invernadero que hoy se usan a partir de energía eléctrica. Todo ese proceso de descarbonización y que tiene múltiples aristas son sistemas de los cuales se puede conversar de forma mucho más fluida. Entonces, lo que te estoy queriendo mostrar aquí es cómo hay una fracción que es ideológica, de la cual estamos tremendamente atrapados, de otra parte que es científica, técnica y de innovación, en la cual incluso el que sigue esa confusión y se ve atrapado ahí, rebota. A mí lo que me conmueve es la falta de humanización de todo lo que acabas de dar como contexto, porque para cualquier persona que no seas tú o yo, demasiadas cosas de las que dijiste ya son una buena razón para salir de esta conversación. Hay muchos conceptos que aprender. Son muchas transformaciones, suena complicado, suena a pelea, suena a hartas cosas que los humanos ni siquiera estamos biológicamente cableados para querer comprender. Sin embargo, hay un lugar donde sí todos somos iguales, y es que cuando viene un gran temporal, lo vimos el año pasado, por ejemplo, con los cortes de luz, igual nos afecta más o menos a todos. Sí, pero no todos por igual. Ya, y entonces para allá quiero ir. Porque la cara de todas esas individualidades que están siendo afectadas, todas esas comunidades que se están rompiendo, esos pueblos que se están trasladando, no la tenemos suficientemente a mano. Y sin embargo, es la llave más sencilla para conversar sobre cambio climático, porque es lo que yo más fácilmente me podría imaginar, tal vez. Entonces me encantaría que me contaras esas historias. Recuerdo en particular una vuelta más o menos larga en torno a una comunidad en África que se había visto, comunidad ganadera, que se había visto muy afectada justamente por la falta de agua, y sus vacas estaban muriendo. Y eso también tenía una cara de género, y finalmente las niñas eran vendidas para poder salvar a las vacas, cuestiones que culturalmente somos incapaces de comprender, pero también era un impacto del cambio climático. Entonces, como esas historias, ¿qué otras historias nos permiten comprender la necesidad de actuar en materia ambiental porque le podemos poner una cara humana? A ver, efectivamente, y tú presentaste el programa hablando de que le vamos a poner rostro al tema del cambio climático. Yo no soy el rostro del cambio climático, digamos. El rostro del cambio climático, como bien dices tú, tiene que ver con hoy la estimación 4.000 millones de personas. Es la mitad de la población del mundo que está directamente afectado por la crisis de manera cotidiana, ¿no? Eso incrementa problemas tan severos como la tremenda crisis de hambruna, tremenda crisis de enfermedades, se ve agravado también por procesos como la sequía, y todo eso contribuye después a un fenómeno social y sociopolítico que son las migraciones forzadas y por lo tanto tensiones geopolíticas de las cuales estamos viviendo. En los estudios que hemos realizado como equipo en los últimos 6-7 años, sabemos que son fundamentalmente 3 grupos de la población a nivel global. El primero, como bien tú describiste, son zonas rurales donde tanto la sequía como el clima cambiante para cualquier persona que tenga una mínima conexión con la agricultura, que en mi caso sabemos que yo no puedo cultivar lo que sea que estoy cultivando con un clima que sea tremendamente cambiante o con ritmos de lluvia que sean tremendamente cambiantes. La planta no va a decir, ya, entonces, ¿qué hago? Espero, me guardo un ratito. No. La planta va a morir, no va a haber capacidad de producir alimentos, y eso hace, por supuesto, que los alimentos tengan no solo la fluctuación, sino que hayan subido de precio como han subido a nivel global, sino que también eso muchas veces fuerza a grandes grupos de la población del mundo a migrar. Eso expone, y este es un tema de nuevo, voy a tocar inevitablemente ese bloque de elementos confusos y combinados, ¿no? La crisis climática afecta innegablemente más a mujeres y niñas del sur global. Tiene esta cara de género. Y habrá gente que dirá, no, aquí así nos fuimos a la cresta. De nuevo el comunismo, la agenda de no sé qué cresta, de la ONU, y mezclan cosas que no tienen que ver. Es una realidad.
En muchos países del mundo, la persona que sale de la casa a buscar trabajo es el hombre. Eso deja a las mujeres y a las niñas mucho más expuestas. Eso se ve, por supuesto, de forma mucho más dura en continentes como el africano, donde, como bien tú explicabas, yo he estado trabajando con un grupo de mujeres y particularmente una niña, Dorcas, que lo que se dedica es a rescatar niñas antes de que sean vendidas para poder conseguir, en ese caso la familia las vende para conseguir pasto para las vacas, ¿no? Y la organización se llama Grass for Girls. Ese es un grupo de la población, ¿no es cierto?, el mundo rural, que está viéndose afectado por una crisis climática que al tener un clima cambiante simplemente no tiene la misma posibilidad de producir alimentos como producías antes. El segundo gran grupo es el de las zonas rurales, las zonas urbanas, donde esas personas migran. Lo hemos visto incluso en ciudades como Santiago o como en Valparaíso, personas que al migrar a las ciudades se instalan en lugares que no están adecuados para instalar sus viviendas. Además se instalan con viviendas precarias. Cualquier impacto, ya sea de una lluvia torrencial que puede producir un deslizamiento de tierras o una ola de calor que pueda producir un incendio, termina arrasando con esa familia y expone aún más la crisis social. Y el tercer gran grupo es algo que es bastante evidente, que son los grupos costeros, ¿no? Los que viven en zonas costeras, donde el alza del nivel del mar, el aumento de las marejadas, la exposición a huracanes, ha hecho que, y ese es otro de los casos que me ha tocado vivir, ¿no es cierto?, ir a zonas del Mediterráneo, del Caribe, donde arrasó un huracán y el 90% de las casas fueron arrasadas. Eso es parte de la realidad, ¿no? Y tú dices, bueno, aquí, ¿qué nos pasa como humanidad? Que no estamos alarmados y como humanidad, en vez de movilizarnos más para resolver ese problema y atender las necesidades de esos grupos de la población, y ojo, de otros millones de especies que habitan con nosotros este planeta que se están viendo afectados por situaciones de esa magnitud y que los necesitamos también para sostener la vida en el planeta. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en vez de operar hacia movilizarnos, nos bloqueamos, rechazamos, desestimamos la ciencia o la relativizamos. Es patético. Esa es una manifestación probablemente, y aquí que entren los psicólogos y los sociólogos y los antropólogos a explicar por qué los seres humanos tenemos esta visión tan egocéntrica y tan egoísta de nuestro rol en la sociedad y por lo tanto tendemos a cuidar lo nuestro y no somos capaces de empatizar con el dolor ajeno hasta que nos pasa a nosotros mismos. Ahí hay un fenómeno que probablemente simplemente esta es una expresión más de una falencia de los seres humanos. Dicho eso, yo creo que hemos llegado a un punto de esta crisis y de varias crisis, ¿no? Como te decía, podemos hablar de la crisis ambiental, de la contaminación, la contaminación por plástico, en muchos lugares en el mundo la contaminación atmosférica, la contaminación de aguas. Pero también podemos hablar de la crisis social que está viviendo el mundo, ¿no? Estamos en un momento en la historia en que se están tensionando fenómenos sociales que obviamente lo sabemos en la humanidad, ya ha ocurrido en el pasado, terminan explotando de alguna manera, ¿no? Y entonces en ese escenario, y si nos vamos específicamente al clima, yo creo que estamos en un punto donde no necesitamos que todas las personas del mundo entiendan la complejidad que tiene esta crisis. Es realmente, como bien tú decías, repleta de términos, de interconexiones, de interacciones a nivel planetario. Estamos hablando de fenómenos físicos y biológicos tremendamente complejos. Lo que necesitamos es que las personas hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y la realidad es que ni tú ni yo tomamos ninguna decisión cuando el mundo nos metió en la era digital. Ni siquiera cuando ahora te empezó a meter en la era de la inteligencia artificial. Sí, todavía quizás tú y yo tenemos algún amigo que dice yo me niego y no tengo celular y no tengo ninguna red social y no tengo email. Yo conozco una persona adulta o sobre 40 años de ese tipo, digamos. La gran mayoría de nosotros entró en ese mundo con los beneficios y con las dificultades, pero lo que te quiero decir con eso es que hay momentos en los cuales ocurren estas transformaciones a nivel de la sociedad que pasan a ser absolutamente exponenciales, imparables, y lo que simplemente en este caso necesitamos hacer es que esas transformaciones en su dimensión positiva, y estoy hablando directamente de la descarbonización, por ejemplo, o de una sociedad que es cada vez más resistente a los fenómenos climáticos, sea parte común de lo que viven las personas. Y eso está ocurriendo. Cuando tú y yo, la luz que está aquí... Para un poco, porque me parece interesante
la idea de, voy a ponerlo todo en términos mucho más sencillos que tú probablemente, que es la idea de lo mismo, pero for good. O sea, ¿qué pasa si esta misma transformación en la que estamos metidos, este mismo loop del que no podemos salir porque estamos todos, voy a plantearlo en términos bastante reales, presos de la tecnología, la usáramos, la pusiéramos para en la línea que permitiera acelerar y mejorar la transformación para bien del planeta en lugar de profundizar el agujero, ¿no? Y eso podría no requerir una masa crítica tan grande como la que estábamos, como que todo el mundo comprenda el problema. Que todo el mundo se sienta que es, o se sepa que debe ser parte de ese cambio. Hoy estamos siendo iluminados aquí en el estudio por luz que viene en su gran mayoría de fuentes renovables. A esta hora sí. A esta hora sí, y todo eso se ha ido acelerando. Si nosotros hablábamos hace 10 años atrás de qué posibilidad tenía Chile de cerrar las centrales de carbón, probablemente todos se iban a reír. Era imposible. Acuérdate, el chavo al carbón parecía como el apocalipsis. Hay cambios. Un sueño de hippies. Están ocurriendo cambios mucho más rápido de incluso lo que en algunos casos hemos pensado las personas que estamos parados en la ola y queriendo ver los cambios optimistas. Dicho eso, vamos lento y estamos tarde, ¿ok? No quiero sonar irrealista. Lo que te quiero mostrar es que hay trayectorias en las cuales los cambios ocurren sin que se necesite generar la masa crítica de toda la población, sino que más bien de aquellas entidades, de aquellos grupos de personas que están involucradas en la toma de decisión, basta que con 15 o un 20% de ellas tome la decisión, como fue el caso del cierre de las centrales de carbón en Chile, o como está ocurriendo con la electromovilidad, o como está ocurriendo... Para movilizar los cambios. Para que esos cambios ocurran y se aceleren. Te quiero llevar a otra escala. Vamos. A una escala no técnica, a una escala muy como de tu experiencia humana, sobre cuáles son los valores, las actitudes humanas que se requieren para este nuevo tiempo. Porque en esta descripción que haces sobre los fenómenos del egoísmo humano, que son reales, también existen masivas representaciones de otros valores humanos que se activan en circunstancias particulares, que igual nosotros vivimos de una manera súper silenciosa a escala de nuestras comunidades, de las poblaciones, de los barrios, con ciertos amigos, con algunos desconocidos. También somos esos humanos, ¿no? Y esos valores más superiores, que de hecho explican por qué la especie humana ha podido avanzar tanto, parece que hoy día son más importantes que nunca. Porque ante tanta tensión, ante tanto estrés, ante tanta amenaza, es fácil dedicarse a defenderse, ¿no? Es difícil dedicarse a confiar, a colaborar y a avanzar. Sin embargo, es eso lo que necesitamos. Y este programa se dedica a eso, a ver cómo nosotros le echamos abono a esa otra dimensión de lo humano que nos permite tener cierta esperanza. Entonces, para estos tiempos de crisis climática, para estos tiempos de migraciones climáticas, para estos tiempos de tanta desinformación disponible y donde a veces uno tiene tantas conversaciones con personas con las que es difícil entablar un lugar común e incluso un respeto mutuo. ¿Cuáles son los valores importantes en esta nueva era? A ver, claramente yo creo que, como lo hemos mencionado de alguna manera, el valor de la generosidad y el valor de la empatía son cada vez más importantes y por lo menos quiero seguir convencido de que van a seguir siéndolo, digamos, y que por lo tanto toda manifestación contraria a la empatía y a la generosidad debiera tener un mal resultado. Esa es mi creencia, digamos, aunque por último tengamos que creer en el karma para eso. Lo que yo hago en mi día a día, digamos, porque a mí lo que me toca es conversar todos los días con personas de distinto tipo en todo el mundo, algunas de ellas más empoderadas, otras menos empoderadas, algunas con mayor capacidad de acción que otras, otras simplemente afectadas por la crisis, otras desinteresadas. Y por lo tanto yo creo que es importante tratar de situarte en los zapatos de esa persona, ¿no? Es muy difícil pedirle a una persona cuya principal necesidad urgente es la alimentación o la salud, que sienta la importancia de actuar en base a la crisis climática y mucho menos que sienta la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay un fenómeno ahí de ojo con la injusticia, de estar cargando en la pelota a quien no tiene mucha injerencia, mucha acción,
Y desde ese punto se de está vista, llevando todo el costo. ¿por qué seguimos hablando de que esta es una cuestión que tiene que ver con las futuras generaciones? No, es nuestra generación. Nosotros somos los responsables de lo que está ocurriendo hoy en día y tenemos todas las herramientas para resolver esta y varias crisis más. En ese sentido, hablándole al público chileno, uno de los principios que a mí me cuesta aceptar que las personas cuestionen es el de los principios de la ciencia. Estamos hablando de nuevo de un fenómeno científico, probado, digamos. El que yo tome un elemento y lo deje caer es gravedad. El que estemos enfrentando, la crisis climática que estamos enfrentando, son fenómenos físicos. Y como estamos en Chile, y bien relacionado con el tema de la solidaridad, el no operar en base a el fenómeno de la crisis climática, que tiene este componente de gases de efecto invernadero que se acumulan y que generan una serie de otros fenómenos que nos exponen, por lo tanto no protegerse, es tan irresponsable como construir en Chile sin respetar las reglas sísmicas. Otro fenómeno físico. Nadie me podría decir que los temblores son probablemente una manipulación de las Naciones Unidas y de los países que quieren intervenir. No, es nuestra realidad. Y dada esa realidad, todos operamos con esa conciencia. Las construcciones se hacen en base a criterios físicos que nos permiten protegernos. Por lo tanto, el valor ahí sería, el valor para el futuro sería respetar el conocimiento, cuidar el conocimiento. O sea, validarlo. Es decir, oye, ok, aquí hay un fenómeno físico, planetario, que en este caso nos afecta más a nosotros, bueno, nos tocó más a nosotros que a los argentinos, y por lo tanto tenemos que vivir en el territorio donde habitemos con esa conciencia. Eso nos lleva a entendernos mucho más como especie que habita un entorno natural. Nos lleva a entender nuestra interacción con la naturaleza de una manera distinta, no como unos seres superiores que vamos a ir después a habitar Marte o que somos capaces de intervenir todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Quizás el día de mañana. Hoy no tenemos tiempo. Como no tenemos tiempo, tenemos que reconocer las condiciones de la naturaleza de nuestro entorno. Tenemos que, por lo tanto, actuar en consecuencia y usar todos los mecanismos de conocimiento que están en nuestras manos y después ser efectivamente solidarios con aquellos que están sufriendo esos embates de naturaleza, de la misma manera como lo hacemos cada vez que hay un terremoto en nuestro país, donde surge esa empatía, surge esa generosidad, surge esa solidaridad, surge esa conexión con la persona que está sufriendo. O sea, me parece que... Ahora, me encanta entrar en algunas de las cosas que has dicho, porque no es la misma generosidad, es una nueva generosidad. Es una idea, porque la generosidad que nos surge ante el terremoto, nosotros tenemos, como buenos animales chilenos, la costumbre a que este fenómeno ocurra de manera muy trágica. Mira, hay muchas... Como un incendio. Cada 10 años, cada 25 años. Ya, pero lo que está pasando ahora es que esto está pasando mucho más seguido. El otro día leía un paper de Nature que decía que están estudiando la cantidad de fenómenos extremos naturales que cada persona va a tener que vivir. Cada persona nacida ahora va a tener que vivir a lo largo de su vida y no tiene nada que ver con la proporción de una persona nacida hace 50 años. Correcto. Y eso hace que la generosidad ya no sea la misma, po. Es una que de hecho hay que usar mucho más seguido, que hay que ejercitar mucho más seguido. Tal vez el rango de la generosidad es distinto. Te lo pregunto porque tú tienes la suerte y probablemente el dolor de ver esto de manera de estar muy expuesto a esto en muchos lugares del mundo donde de verdad la gente lo está pasando muy mal y lugares muy distintos uno de otro. Y eso te permite como conmoverte o darle una elasticidad a tu corazón, a tu empatía, que muchos de nosotros no tenemos porque no tenemos esa experiencia. Sin embargo, sí estamos teniendo cada vez más frecuente esa noticia en nuestra tele, ese vecino afectado, esa persona que lo perdió todo o que perdió a una persona en un desastre. Entonces, ¿cómo ves que tenemos que tal vez pegarle un estirón, un crecimiento a nuestra estructura valórica en este tiempo de cambio climático? Efectivamente hay una visión de los fenómenos climáticos que, como bien tú dices, son cada vez más frecuentes, ¿no? En estos fenómenos extremos agudos. Pero después tienes otros que son más bien crónicos, como es la sequía. Entonces tienes como los dos comportamientos. No nos debiera angustiar tanto, no sé si más o menos, pero nos debiera angustiar tanto el que haya una marejada o haya un incendio forestal, etcétera,
como el ver que nuestros glaciares se empiezan a achicar cada vez más y la naturaleza nos está mostrando año tras año que cada vez tenemos menos de algo tan fundamental como agua. Esa agua, para quienes nos escuchan, todos debiéramos saber que lo necesitamos varias veces al día, no solo para lavarnos, sino que también para cocinar, para tomarla, y que es fundamental para producir nuestros alimentos. O sea, eso genera una consecuencia brutal en las cadenas productivas de alimentos, que es uno de los temas que a mí me toca liderar a nivel global, la transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas a sabienda de que hoy en día hay menos disponibilidad de agua. Hay menos disponibilidad de agua, hay menos disponibilidad de capacidad de producir esos alimentos. Entonces tenemos ese fenómeno por un lado. Y por supuesto, como dices tú, eso nos debe llevar ojalá, a actuar, a reaccionar lo antes posible, porque cada día que pasa, el tiempo se nos va acortando y llega un minuto en que ya simplemente pasaste ciertas barreras de no retorno. Esa dimensión y esa conversación, y esto lo quiero transparentar, digamos, desde los grupos de trabajo con los que me toca participar a nivel global. Yo estoy en el board de Science Based Targets, soy parte del Club de Roma, participo en varias conversaciones a nivel global donde la reflexión es ¿qué nos ha pasado que el argumento moral no sirvió? Y quizás incluso el argumento moral tendió a crear esta bestia que confunde todo y que lo pone todo enredado en una narrativa que lo único que hace es bloquearte, ¿no? Entonces, la narrativa hoy, por más fría que suene, digamos, es una narrativa económica, una narrativa de desarrollo, una narrativa de progreso, una narrativa de, si nosotros no actuamos pensando en cuáles son los grupos de la población a los cuales tenemos que movilizar, si usted no actúa adecuadamente respecto a la crisis climática, sus activos, sus inversiones, su vida está en riesgo. Y ese riesgo es perfectamente cuantificable. El mejor argumento que yo uso hoy en día para convencer a un potencial escéptico de la crisis climática que me dice, ¿en serio? No? O que no existe o que los seres humanos no tenemos mucho que hacer al respecto. Le digo, ¿tú crees que las aseguradoras del mundo tendrían el equipo de cambio climático que tienen? Y pégate una googlea mínima, si esto no fuera algo real y que está poniendo en riesgo la economía del mundo. O sea, nada más duro y frío que la aseguradora. Las aseguradoras no hacen las cosas por amor al arte, por filantropía o porque son por caridad, digamos, ¿no? Lo hacen porque efectivamente hay riesgos medidos, tanto físicos como de transición, regulatorios, que deben ser tomados en consideración. Entonces, con esto no estoy diciendo que lo que nos deba mover al final tiene que ver con una crisis que está afectando mayoritariamente a los grupos más vulnerables de la población y que tuvieron no menos que ver, cero que ver en esto. O sea, cuando tú vas a Tuvalu y el país está desapareciendo y dicen, explíquenme qué hicimos nosotros para merecer esto, en qué minuto, qué se hace además con esa gente. ¿Dejan de aparecer los tuvalenses? Hoy día los tratados internacionales están justo viendo cómo cambiamos la ley internacional para ver cómo vamos a absorber de manera, ojalá justa, a esos países que se quedaron sin país, que se van a quedar sin país en un poco tiempo. Y después, la data nos dice que en Latinoamérica, cerca del 80% de las migraciones dentro de los países ocurre por causas climáticas. No por causas políticas, no por causas religiosas, no por causas de violencia, es por causas climáticas, porque el clima cambia y hace que las personas simplemente no puedan vivir en ese lugar. Solo para ponerlo en datos duros también, ¿no? Hoy ya hay lugares del mundo donde antes se podía vivir y hoy es inhabitable por los golpes de calor. Yo quisiera llevarte, se nos acabó el tiempo, pero quisiera llevarte a esa otra audiencia, porque Pares Impares es un lugar no frío y no calculador, es un lugar más bien calentito y muy raro, pero lleno de gente igual de extraña, que está muy interesada en ver cómo esparce la ola de lo que sí nos sirve, ¿no? Y tú también eres padre y es muy difícil ser, es patudo decirlo, pero es muy difícil ser padre hoy día, porque lo que necesitamos también es armar una narrativa desde un lugar lindo, que le permita a nuestros hijos como avanzar por una ruta con la libertad que tuvimos nosotros de creer en el mundo. Y entonces me encantaría saber cómo están hechas esas conversaciones en tu vida. ¿Qué se le dice a los niños hoy día
y cómo se arma una narrativa con esperanza, donde hay amor y donde están esos valores superiores de los que nos sentimos orgullosos tantas veces para ellos. A ver, yo tengo la fortuna de venir de una familia donde la principal enseñanza que se me entregó es: haz todo lo que tú puedas y usa todos tus privilegios para intentar dejar el mundo un poco mejor el día en que tú mueras de cómo estaba el mundo el día en que tú naciste. ¿Cómo lo hagas? Hazlo en función de cuáles son tus talentos, cuál es tu vocación. Y me acuerdo, y voy a evocar a mi madre, es muy lindo porque me acuerdo haberle preguntado, bueno, ¿y cómo encuentro aquello? Porque era, usa tus talentos y busca aquello que es bueno para el mundo, ¿no? Y enfócate en eso. ¿Y cómo voy a saber que lo que yo quiero hacer es bueno o es malo para el mundo? Y la frase es muy linda porque es: tú vas a descubrir que lo que estás haciendo es bueno para el mundo porque las coincidencias significativas van a ocurrir. Y más bien, si cuando tú estás buscando algo que tú crees que es bueno para el mundo y no ocurren las coincidencias significativas, revísate porque es probable que tu ego sea el que está hablando. Eso evidentemente en mi caso es algo que ha ido traspasando a mis hijas y mi interés es que ellas sean la mejor versión de sí mismas y busquen cómo a través de lo que hacen y con la conciencia de haber recibido los privilegios que recibieron, se ponen al servicio de aquello que es bueno para el mundo, y no tengo ninguna duda que las coincidencias significativas van a ir ocurriendo y en la medida en que estén trabajadas ellas mismas van a poder identificar cuándo es el ego que las bloquea. Traduzcamos coincidencias significativas, cuando la cosa empieza a ser un poco más fácil, cuando te encuentras con los que andabas buscando. O que hay magia, hay veces en que tú dices, ¿por qué pasó esto? A mí me pasa una cantidad enorme de veces en que voy a una reunión o voy a un evento y digo, ¿por qué vine? Y honestamente digo, todo me decía que no tenía que venir, pero vine. Y finalmente ocurre que encontré a una persona o tuve una conversación que era exactamente lo que yo estaba necesitando, ¿no? Eso yo creo que es algo... Y eso nos refuerza la idea de que las cosas ocurren cuando hacemos algo también con otros, ¿no? Sí. Cuando uno está conectado con el resto. Yo he cofundado muchas cosas en mi vida. Nunca he hecho nada solo y me considero un muy buen cofundador. Esa es una de mis habilidades. Ahora, creo que es importante también que tengamos conversaciones honestas, que seamos capaces de poner en nuestra conversación con nuestros hijos, con nuestros pares, con nosotros mismos, cuando efectivamente nos estamos sacando la suerte en el solitario, cuando en realidad estáis escondiendo... Porque en realidad escondiendo una capacidad de mejorar las condiciones porque eso no me conviene. Claro, pero las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque igual los humanos somos animales que nos alimentamos de la esperanza también. O sea, eso también es verdad. Hasta el IPCC lo dice, como no podemos dar solo el discurso honesto, por más cierto... También necesitamos la honestidad respecto del potencial que tenemos en nuestras cosas más superiores, porque si no, eso no ocurre, entonces como que... nos marchitamos, ¿no? Así es. Y eso llevado, por ejemplo, al mundo empresarial, que es un mundo en el cual a mí me toca hablarle constantemente, y que cree o que tienden a bloquearse con la idea de todas estas exigencias, de que ahora además tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la sociedad, cuando a mí lo que me motiva es generar la rentabilidad por mi empresa, y por lo tanto creen que esas son dos agendas que están contrapuestas. La conversación es: la rentabilidad a las empresas es como el oxígeno a los seres humanos. Lo necesitamos para vivir. Pero nadie debiera decir que vino al mundo solo para respirar. Aprenda a caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque ahí va a encontrar la trascendencia, ahí va a encontrar un impacto, una capacidad de generar valor mucho mayor que solamente por la vía de maximizar la rentabilidad del fin de mes, porque lo más probable es que si te quedas enganchado en eso, la invitación que te vas a hacer es a hacer trampa. ¿Me valdrá la pena hacer las cosas bien o la puedo hacer mal y mientras no me fiscalicen? Entonces, hay un tema ético aquí de fondo, donde la invitación es que cada uno de nosotros empiece a operar en su dimensión muy humana y muy realista. ¿Cuál es ese pequeño pasito que yo puedo hacer para que lo que yo estoy haciendo, en cómo lo estoy haciendo, cuide del entorno y cuide de la sociedad? Esa invitación hoy ya deja de ser una aspiración, es urgente en todas las dimensiones: política, social, en nuestras relaciones humanas, en el desarrollo empresarial, en dónde pone las lucas para invertir, en qué decisión toma de qué es lo que va a comprar. Hagan la pega, muévanse, no esperen hasta que la cuestión les explote en la cara.
Trabajen hoy para ser la mejor versión de sí mismo en todo lo que hacen. Y eso implica hacerse las preguntas difíciles y ojalá responderlas de forma adecuada. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto, como siempre. Ojalá vengamos todos a la vida a aprender a respirar, pero sobre todo a vivir. Y esa yo creo que es una vuelta bien interesante que está ocurriendo a propósito de la enorme cantidad de transformaciones que estamos viviendo en el planeta. La vuelta de la crisis climática nos vuelve la pregunta sobre la vida, nos recuerda al árbol, lo increíblemente valioso que es poder tomar agua. Pero también la conversación sobre la crisis que está generando la inteligencia artificial nos devuelve la idea de qué era lo que valía la pena de ser humano, ¿no? Así que con grandes desafíos, pero enormes oportunidades colectivas, dejamos hasta aquí este capítulo de Pares Impares y esperamos verlos siempre en un nuevo encuentro con más ideas que nos permitan armar ese 20% que hará tal vez este mundo mejor. Nos vemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.